Hola estudiante, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar del signo más importante, el que tiene un moquillo neurológico, de las convulsiones. Sí, exactamente. Vamos a hablar del síndrome convulsivo, qué es, cómo tenemos que tratarlo. Por supuesto, el plan de vacunación, vamos a hablar un poco sobre las vacunas del moquillo. Y bueno, empecemos con este video. Hay distintos signos que caracterizan al moquillo, como por ejemplo la hiperkeratosis o engrosamiento en la piel, también llamada piel de elefante, que se encuentra en el hocico, en las almohadillas plantares. También podemos encontrar con una disminución de las defensas, lo cual lleva a problemas en el aparato respiratorio y también en la piel, lo cual se caracteriza como secreciones nasales, moco. Si esto continúa, también puede haber una neumonía. También problemas en la piel, como por ejemplo podemos encontrar pústulas, o sea que son granitos con pus. Pero bueno, en este video vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el moquillo neurológico, el cual tiene, su signo principal es la convulsión. Bueno, por empezar, ¿qué son las convulsiones? Las convulsiones son descargas neuronales que ocurren en la corteza cerebral y en el sistema límbico. Estas descargas neuronales las podemos clasificar de distintas maneras. Pero bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que hay tres fases en la presentación de las convulsiones. La primera es una fase preconvulsiva, después continúa una convulsión propiamente dicha y después la fase postconvulsiva, también llamadas pre-ictus, ictus y post-ictus. La cuestión es la siguiente, es que el pre-ictus y el post-ictus se caracterizan por desorientación, está perdida la mascota, hay una incoordinación y se encuentra desorientada. Pero lo más importante es identificar el pre-ictus. De esta manera podemos llevarlo a la veterinaria lo más pronto posible. Si está bajo tratamiento podemos preparar su medicación. Ahora, ¿cómo podemos clasificarlo? Lo podemos clasificar de acuerdo a la localización de las descargas neuronales, también de acuerdo a la ubicación de la lesión y también de acuerdo a la causa que produce las convulsiones. Recordemos que las convulsiones son descargas neuronales que ocurren en la corteza cerebral y en el sistema límbico y que trae como consecuencia contracciones involuntarias de los músculos que vemos como convulsión. Entonces, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la forma en que se producen estas descargas neuronales, tenemos que si se ubica en una zona de la corteza cerebral, vamos a tener una convulsión simple. Si la descarga neuronal ocurre en la corteza cerebral y en el sistema límbico que es el lugar de las emociones, entonces vamos a tener una convulsión psicomotora, la cual está presente en el moquillo. Y que no solamente va a haber convulsiones, sino también va a haber vocalización. El perro va a estar llorando, lo vas a ver que aúlla, llora. También va a haber delirios, va a estar totalmente perdido. Y el siguiente tipo de convulsión es la convulsión generalizada, la cual las descargas neuronales ocurren en distintas zonas de la corteza cerebral y este es el tipo de convulsión más común que se produce en los perros. De acuerdo a la localización, las convulsiones pueden ser intracraneales o extracraneales. Si está dentro del cráneo, en la cabeza, es porque hay un tumor que está presente en la cabeza. Por ejemplo, es un ejemplo. Esto es común en perros viejos. Pero si está fuera de la cabeza, la causa de la convulsión puede ser, por ejemplo, una intoxicación. Ahora, vamos a clasificar a las convulsiones de acuerdo a la causa. Estas causas pueden ser vasculares, inflamatorias, infecciosas, pueden ser también una intoxicación, puede ser un trauma craneano y también puede ser una causa metabólica. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la causa infecciosa. Acá tenemos el moquillo neurológico. Después, una causa de intoxicación puede ser, por ejemplo, en el ambiente. Dejamos algunas veces en las casas, se dejan cebos,
por ejemplo, para matar a las babosas. Y entonces se dejan cebos para matar a las babosas y el perro viene y come ese cebo y ahí se intoxica. Es un ejemplo. Otro ejemplo puede estar relacionado con el área de trabajo. Por ejemplo, los talleres mecánicos, donde se realiza el cambio de aceite y si se deja el aceite viejo en un lugar cercano, accesible al perro, el perro lo puede beber y también se va a intoxicar. Hay distintos tipos de intoxicaciones que vamos a hablar en un video específico de esto. Pero bueno, las intoxicaciones pueden llevar a convulsiones. Ahora, otra causa de convulsión son las causas metabólicas. Y acá vamos a hablar un poco más sobre esto. Una causa metabólica es, por ejemplo, un déficit de glucosa en un cachorro desnutrido. También puede ser un déficit de calcio. Un déficit de calcio, por ejemplo, en una perra que se encuentra en lactación y tiene una nutrición que no es acorde. Tenemos que tener en cuenta que una perra en lactación, el organismo tiene que producir leche para los cachorritos. Y la leche, en la composición de la leche es muy importante el calcio. Y si la perra está malnutrida, va a tener un déficit de calcio y este déficit de calcio lleva a convulsiones. También una causa metabólica, vamos a hablar un poco sobre el hígado, el riñón. El hígado y el riñón se encargan de eliminar desechos del organismo. Si el hígado y el riñón les está pasando algo, tienen un daño, una lesión y no eliminan estos desechos, los desechos se quedan en sangre. Y entonces, como no son eliminados, quedan en sangre y pueden llegar al sistema nervioso, al encéfalo, produciéndose una encefalopatía. Y si esta encefalopatía se produce debido a un daño hepático, se llama encefalopatía hepática. Y si la encefalopatía ocurre debido a un daño en el riñón, se llama encefalopatía renal o también urémica. Urémica por urea. Tenemos que tener en cuenta que la convulsión es un signo y que está presente en un síndrome convulsivo. ¿Y qué es un síndrome? Es un conjunto de signos. No vamos a encontrar solamente la convulsión, sino que van a haber otros signos de acuerdo a la causa. Si hay un problema en el sistema nervioso, puede ser un problema en el sistema nervioso central, también puede ser un problema en la médula espinal, que produce trastornos en la deambulación. El problema está en que si hay un problema en el sistema nervioso central, podemos tener, por ejemplo, un síndrome convulsivo, un síndrome cerebeloso, un síndrome vestibular. En este video hablamos sobre el síndrome convulsivo. Los otros dos los vamos a tocar en otros videos. Después, si tenemos un problema en la médula espinal, estamos hablando, por ejemplo, lo hablamos en el video de motoneuronas superior e inferior, no sé si lo recordás, te dejo el enlace del video, pero bueno, tenemos distintos síndromes que pueden que pueden producir modificaciones en la deambulación, le cuesta caminar, lo vemos en el video ese, como por ejemplo el síndrome cervical, el síndrome cervicotorácico, el toracolumbar y por supuesto el síndrome lumbosacro. Ahora, vamos a hablar un poco de vacunas. Tenemos que tener en cuenta que la inmunidad, por supuesto, es siempre muy importante para enfrentar cualquier virus. Entonces, hay distintos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad pasiva, la inmunidad activa. Dentro de la inmunidad activa tenemos las vacunas. La vacuna del moquillo es una vacuna a virus vivo modificado. Quédate con eso. Y después, lo importante es que es una vacuna a virus vivo modificado. Ahora, el otro día me preguntaron en el canal, en las preguntas, yo leo los comentarios, no puedo responder a todos, discúlpame, me gustaría responder a todos, pero bueno, leo los comentarios. Y me preguntaron, me dijeron, yo vacuné a mi perro tres veces, pero igual mi perro se enfermó. Entonces las vacunas que le di anteriormente no sirvieron para nada, me preguntan. Y bueno, para entender un poco esto, la pregunta es esa.
si las vacunas anteriores sirvieron para algo, si yo este año no lo vacuné o el año pasado y mi perro se enfermó. O se está por enfermar o está sano, pero bueno, la pregunta es si no lo vacuno todos los años. Tenemos que tener en cuenta que la vacunación es anual, siendo prioridad el primer año de vida. Ahora, por ejemplo, vamos a una persona que hace deporte, yo por ejemplo, o cualquier persona. Una persona que hace deporte durante 10 años, una persona que hace deporte durante 6 años y una persona que hace deporte durante 3 años. Lo mismo, una vacunación a un perro durante 10 años seguidos, todos los años, bien. Una vacunación durante 6 años y una vacunación durante 3 años. Si una persona hace deporte durante 10 años, todos los años, va a estar en una excelente condición física. Lo mismo un perro que recibe una vacuna anual durante 10 años seguidos. Va a tener una inmunidad muy fuerte, que va a poder, una inmunidad muy fuerte va a tener. Ahora, si una persona hace deporte durante 6 años, no necesariamente tienen que ser seguidos, bueno, va a estar en una condición física bien. No es que los 4 años que no hizo deporte se fueron para abajo, destruyó todo y está todo mal, no. Hizo 6 años, hubo 4 años que no lo hizo, pero bueno, dentro de todo está bien. Bueno, lo mismo, en un perro lo vacunamos 6 años, y va a tener una inmunidad moderada, una buena inmunidad. Por supuesto, esos años en los que no se vacunó, bueno, la inmunidad bajó un poco. Pero bueno, dentro de todo es un perro con una buena inmunidad. Y ahora, una persona que hizo solamente 3 años de ejercicio y 7 años no hizo nada, obviamente puede haber una tendencia a la obesidad. Lo mismo en un perro que en un periodo de 10 años recibió solamente en 3 años vacunas. Va a tener una inmunidad baja. Solamente en los 3 años en los que fue vacunado va a tener una buena inmunidad. El resto va a estar con una inmunidad muy baja y susceptible a cualquier enfermedad. Vamos a continuar con el tratamiento. Lo más importante es saber la causa de la convulsión. Por ejemplo, si tenemos una perra que está en lactancia y está convulsionando, el tratamiento consiste en internación y en administrarle a través del catéter, administrarle por vía endovenosa calcio. Ese es el tratamiento, ya está. Pero si sospechamos que las convulsiones tienen un origen infeccioso, por ejemplo el moquillo neurológico, entonces lo primero que hacemos es, pensamos que tiene un moquillo neurológico y le tenemos que dar diazepam intrarrectal. ¿Por qué? Vos imaginate que está convulsionando todo el cuerpo y le damos por el ano diazepam. Eso se pasa a los vasos sanguíneos hemorroidales, se administra y el perro se va a tranquilizar. Y en ese momento, una vez que se tranquilizó, ahí le podemos poner el catéter. Vos imaginate que está convulsionando y no le vamos a poder poner el catéter. Por eso primero se pone en el ano. Se tranquiliza y después le colocamos el catéter. Y una vez que le colocamos el catéter, tiene que estar bajo revisión durante 24 horas por si vuelve a convulsionar. Y entonces ahí, pero ya tenemos la guía de suero y ahí le podemos administrar el anticonvulsivante de acuerdo si convulsiona o no. Pero bueno, lo dejamos en observación por si vuelve a convulsionar. Ahora, lo más importante después es hacer el tratamiento a mediano y largo plazo, de acuerdo a la causa de la convulsión. Algo que se administra siempre son las pastillas de fenobarbital. En Argentina tenemos una marca muy usada que se llama Contal. Pero bueno, de acuerdo al país puede variar el nombre de la marca. Pero la droga es fenobarbital. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Dijimos que las convulsiones se dan por descargas neuronales. Tenemos descargas neuronales y tenemos una cantidad de descargas neuronales que producen la convulsión, que a partir de ahí se produce la convulsión. Se llama umbral convulsivo. Si las descargas neuronales son tantas que superan este umbral convulsivo, se produce la convulsión. Si no la superan, no se produce la convulsión. Entonces, si le estamos dando fenobarbital a través de los meses y los años, cada tanto tenemos
que hacerle una medición de fenobarbital al perro, porque la relación entre el umbral convulsivo y las descargas neuronales va variando. Y entonces le tenemos que hacer una medición de fenobarbital para ir ajustando la dosis en el paciente. Bueno, estos son los conceptos básicos del síndrome convulsivo. Podemos ir más en profundidad de acuerdo a las distintas causas de las convulsiones. Pero déjame las preguntas y de acuerdo a eso voy haciendo nuevos videos sobre este tema en particular. Bueno, nos vemos en el próximo video y te mando un fuerte abrazo. Chao.